Saludos para todos. El día de hoy quiero explicarles o quiero introducirlos al concepto de un tipo de variable en lenguaje Java que se llama una matriz. Para esto quiero basarme en el concepto previamente que tenemos de arreglos o arrays. Recordemos un poco qué es un arreglo. Un arreglo es un tipo de dato en el que tenemos una colección de variables simples, en este caso las vamos a representar por cajitas, como las tenemos acá, en donde tenemos dos conceptos. Uno, el concepto de posición, que es un número que me denota dónde está alguno de los elementos dentro del arreglo, y los números que están en blanco, que sería el contenido. En este caso, podríamos decir que este es un arreglo de 6 posiciones donde en cada una de esas 6 posiciones va a haber un dato de tipo numérico. Puede ser de tipo entero o de cualquier otro tipo. Muy bien. Entonces recordemos que tiene 6 posiciones este arreglo. Vamos a colocarlas aquí arriba. ¿Dónde está lo novedoso de acá? Y es, ¿qué pasa si a este arreglo le empezamos a sumar cajitas de forma vertical? Entonces, vamos a sumarle todas estas cajitas, pero manteniendo el concepto de que va a ser una sola variable en la cual vamos a tener las mismas propiedades o las mismas características de un arreglo. Esto es, que cada una de estas cajitas va a poder contener un tipo de dato que yo le dé. Muy bien, a este tipo de estructura es lo que llamamos matriz. Muy bien, veámoslo de esta forma, como si fuera una tabla. Entonces, para entender cómo opera o cómo trabaja una matriz, es importante conocer dos conceptos: el concepto de filas y el concepto de columnas. Las filas son aquellas estructuras o aquellas, digamos, arreglos, como podemos ver, de forma horizontal. Mírenlos bien, así las veremos de esta forma. Como se pueden dar cuenta, cada uno de estos elementos que tenemos los podemos numerar 0, 1, 2 y 3, donde la fila 0, fíjense que es que esto es un arreglo. La fila 1 también es otro arreglo. La fila 2 es un arreglo y así sucesivamente, visto de la forma horizontal. Ahora bien, de forma vertical tenemos las columnas. Entonces fíjense que las columnas las vemos así. Son arreglos, pero que están ubicados de forma vertical. Entonces por eso las denoto acá, las pinto, en donde tengo acá de 0, o sea, columnas 0, columna 1, 2, 3, 4 y 5, en donde esta estructura o para esta matriz decimos que es una matriz de 4 filas por 6 columnas. Entonces aquí tenemos las 4 filas. Recuerden que esto va de 0 hasta n-1. Lo mismo, las columnas van desde 0 hasta n-1. Y en cada posición de estas, o sea, cada intersección de fila o columna, va a ir un tipo de dato, una variable. Entonces fíjense aquí.
En este caso, tenemos una matriz nuevamente de 4 filas por 6 columnas, en donde cada elemento de estos, o sea, cada intersección de fila y columna, es un tipo de dato simple. En este caso va a ser un número. 7, 5, 9, 11, 12 y así sucesivamente. En donde, por ejemplo, para acceder a este elemento o tener en cuenta este elemento, decimos que está en la fila 2, entonces fila 2, columna número 3, y su valor igual 12. Una vez explicado el concepto de lo que es una matriz y cómo es su estructura básica, vamos ahora, en lenguaje Java, a mirar cómo se utilizan las mismas. Entonces, para esto, vamos a dar inicio a, primero, cómo se declara una matriz. Entonces, en este caso, vamos a hacer la misma matriz de 4 por 6 que hemos declarado en el ejemplo, donde cada elemento es un dato de tipo entero. Muy bien. Para esto, entonces vamos a mirar cómo se declara. Entonces voy a poner así, declarar una matriz de 4 por 6 y cada elemento es un número entero. Ok. La sintaxis de declaración de una matriz en Java es parecida a cómo se declara un arreglo. Lo único que cambia es lo siguiente. Le decimos entero, agregamos dos paréntesis cuadrados, abre y cierra, y además agregamos el segundo. Con estos dos le estoy indicando a Java que lo que va a continuación es una matriz. Entonces le doy el nombre de la variable, entero, paréntesis, paréntesis, matriz, igual, new, entero, y muy similar a como se hace con los arreglos, le digo acá entero de 4 posiciones, le doy las posiciones de las filas y las 6 posiciones de las columnas. Listo. Entonces ya con esta declaración, con esta sintaxis bien hecha, entonces ya tenemos la manera de declarar una matriz. Ok. Ahora, entonces lo que nos queda es, muy bien, ya la declaramos, ahora, ¿cómo la utilizamos? Entonces, la podemos utilizar exactamente como cualquier otra variable y particularmente o similar a un arreglo. Entonces, podemos utilizar de la siguiente forma. Vamos a hacer inicialización manual de los valores de la matriz. Entonces, para este caso, simplemente le digo matriz, abro paréntesis, por ejemplo voy a colocar posición 0, abro la siguiente y digo posición 0 es igual a un valor de 3. Recuerden bien, el primer número me indica las filas y el segundo número me indican las columnas. Para mayor ilustración acá, dentro de la pequeña documentación que estoy haciendo, entonces le digo aquí 4 filas por 6 columnas, coma, y cada elemento es un número entero. Muy bien. De la misma forma, yo puedo pues hacer una declaración de otra posición, por ejemplo, matriz en su fila 3, su columna 3, le digo valor 7 y así sucesivamente. Bueno, esa es la manera más simple de hacer una inicialización o una asignación de valores a la matriz. Bueno, ahora entonces vamos a mirar una forma de hacer una inicialización
un poco más elaborada. Esto es, el hacer una inicialización de todos los elementos de una matriz por medio de un ciclo for o de un ciclo repetitivo. Bueno, entonces para eso debemos tener lo siguiente. Para hacer una inicialización de una matriz o un recorrido de una matriz, esto es, visitar cada uno de los elementos que corresponden a la matriz, en este caso sería la intersección de fila y columna, que en esencia son la otra forma de denotar los elementos de la matriz, lo podemos hacer de dos maneras. La primera es tomar cada uno de los elementos o cada una de las filas y para cada fila de estas, fila 0, 1, 2, como nos dice el ejemplo, y hasta 3, vamos a recorrer cada uno de los elementos de la fila. O sea, la fila 0 vamos a tomar la columna 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6 y, y así sucesivamente vamos mirando la fila 1, 2, 3, etc. Ahora bien, también podemos hacer un recorrido por columnas. Esto es, que para, por ejemplo, aquí la columna 0, vamos a visitar la columna 0, vamos a visitar la fila 1, la 2, la 3, la 4. Tomamos la columna 1, nuevamente visitamos la fila 0, la 1, la 2 y así sucesivamente. Bueno, aquí vamos a hacer un ejemplo de recorrido por filas. Entonces, para esto arrancamos por la fila 0. Entonces, en la fila 0 nos ubicamos acá y vamos mirando la columna 0, la columna 1, la columna 2 y así sucesivamente hasta llegar a la columna número 5. Bien, luego tomamos la fila número 1 y para cada elemento de la fila 1 vamos a hacer lo mismo. Recorremos la columna 0, 1, 2, hasta llegar a la 5 y continuamos el mismo ciclo de la misma manera hasta llegar a la última de las filas, que en este caso será la fila 3. Pues bien, fíjense en lo siguiente. Tenemos, para efectos prácticos, fíjense, por eso hablamos de un tema de ciclos, tenemos un primer ciclo que me recorre por filas. Tenemos para la fila 0, se ubica ahí, y dentro de ese primer ciclo tenemos un segundo ciclo que va desde 0, 1, 2 y así hasta llegar a la columna 5. Lo mismo tenemos. Una vez que terminamos el ciclo de las columnas, tenemos la fila 1 y volvemos a hacer otro recorrido. Lo mismo tenemos con la fila 3 hasta llegar a la 4. Muy bien. ¿Esto a qué les suena? Fíjense bien. Esto, el recorrido por filas, es un primer recorrido. En este caso, sería un recorrido que podemos decir for i igual a 0 y así sucesivamente. Y dentro de este for tenemos otro for j igual a 0 y así podemos denotar la manera de cómo hacer el recorrido. En otras palabras, esto se hace por medio de un for anidado dentro de otro. Entonces, para las filas podemos utilizar, o normalmente se utiliza por convención o si se quiere por comodidad, la variable i, como lo acabo de notar acá, y aquí adentro utilizamos la variable j, i y j. Entonces, ya una vez entendido este concepto, ya podemos proceder a su implementación.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a implementar este recorrido donde a cada elemento vamos a asignarle el valor de 11, conforme a como tenemos acá este ejemplo. Veamos cómo se implementa lo anterior ya aquí en el programa en Java. Entonces, como vimos, tenemos dos variables que vamos a utilizar que son i y j. Entonces, voy a declararlas por esta parte. Entonces, digo int y j. Las dejo por ese lado. Ahora, voy a dejar esto aquí así a modo de ejemplo. Entonces, de lo que teníamos anteriormente. Y en este momento, entonces, vamos a hacer en esta parte es la implementación de recorrido de la matriz con ciclos for o anidados para asignar el valor de 11 a todos los elementos. Listo, ahí como para dejar la documentación. Entonces, comenzamos. For i igual a 0. Muy bien. Y menor que qué. Entonces, menor que el número de filas, que en este caso es 4, punto y coma, y más. Listo. Ahí tenemos este es recorrido por filas. Por filas. Listo. Ahora, aquí adentro, como mencionamos anteriormente, vamos a hacer el segundo ciclo, o sea, el for anidado. Entonces sería for j igual a 0, punto y coma, j menor que 6, punto y coma, j más. Muy bien. Entonces ya acá, recorrido por columnas para cada fila indicada por i o por la variable i. Ok. Bien, entonces ya tenemos los dos for. Ahora lo que nos queda es utilizar los dos para asignarle el valor de 11 a la matriz. Entonces, ¿qué hacemos? Muy bien, hacemos matriz en su campo i, que son las filas, y aquí en su campo j, que son las columnas, igual a 11. Entonces fíjense que no cambió mucho o demasiado con relación a esto, porque aquí estamos utilizando las posiciones de manera explícita, 0, 0, 3, 3 o 3, 4 o 2, 1 o lo que fuera. Entonces aquí lo que cambiamos es el valor de i, lo asignamos como valor de fila, y j como valor de columna. Aquí se resalta automáticamente. Y nuevamente, acá entonces tenemos dentro del segundo for, o sea de este, fíjense que el valor de i va a quedar quieto. Esto es que cuando i valga 0, va a quedar quieto aquí adentro, y los valores de j empiezan a aumentar desde 0 hasta, o incluido 0, hasta menor que 6. O sea, 0, 1, 2, hasta 5, según lo que vimos en las posiciones. Bien, eso es todo. Ahí ya hacemos esa inicialización de variable. Bien, por último, entonces vamos a hacer que por medio, voy a quitar este par de espacios de más, voy a hacer una implementación de cómo se imprime los elementos de una matriz. Entonces escribo implementación de la impresión de una matriz por ciclos for anidados también. Es decir, se hace de la misma manera, o básicamente la lógica es la misma que tenemos acá.
Lo único que cambia es la operación que vamos a hacer, que en este caso es una impresión. Muy bien, entonces hago nuevamente for i igual a 0, punto y coma, y menor que 4, punto y coma, y más. Nuevamente le digo for j igual a 0, j menor que 6, j más, y. Muy bien, aquí viene un truco o un par de trucos que les voy a mostrar para que vean cómo se imprime una matriz y que parezca una matriz. Esto es como lo que vimos anteriormente, que aparezca en forma de tabla de filas y columnas. Entonces, para esto, nosotros podemos utilizar una impresión de la siguiente forma. System.out.print. Ese print lo vamos a utilizar. Recuerden bien que el print lo que hace es imprimir horizontalmente sin pasar a la siguiente línea. Es decir, imprime la línea, es decir, imprime la línea la secuencia de forma lineal. Entonces, imprimimos que la matriz i j, y aquí voy a agregarle un espacio. ¿Para qué? Para que los números se vean de una manera clara. Bueno. Ok. Entonces, fíjense qué va a ocurrir. Si lo dejo así normalmente, lo que va a hacer es imprimir, como en este caso estamos asignándole los valores de 11, entonces va a imprimir 11, espacio 11, espacio 11, espacio 11, 11, 11, 11, de lo que son los elementos para la fila 0. Bueno, entonces, si yo no hago nada más y lo dejo tal cual, al pasar el valor de i al valor de 1, 2 y sucesivamente, lo voy a continuar, o sea, va a seguir imprimiendo de una manera secuencial. Es decir, si lo dejo así, me imprime todos los 11, pero en secuencia, en línea. Entonces, para esto, una vez que ya termine el valor, la impresión de la primera fila que ya tengo, que en este caso sería para la primera fila, la 0, una vez que se imprimieron todos los elementos denotados por J, una vez que se termine el ciclo J de J, o sea, aquí este for, ¿qué hago yo? Debo hacer un systemout.println. ¿De qué? De un espacio. Entonces, con este println, como bien saben, lo que va a hacer es que el cursor va a bajar a la siguiente, o sea, va a bajar a la siguiente línea y se ubica en la posición 1. Entonces, ¿esto para qué? Para que cuando vuelva y nuevamente imprime, a partir de la posición de i, que va a ser la número 1, va a imprimir nuevamente una segunda línea, que en este caso sería la impresión de la segunda fila, y cuando termine, nuevamente baja el cursor y así sucesivamente. Muy bien, veamos cómo queda esto. Entonces, quito los elementos de más, los espacios de más y lo corro. Esperamos un rato ahí. Entonces, fíjense, miren cómo queda. Queda todos los números 11 que hemos asignado acá y los hemos impreso de una manera tal que quede como si fuera lo que es una tabla o una matriz. Muy bien, eso es todo por hoy. Entonces espero que esto haya sido de utilidad y los espero en un siguiente video en Yo Te Enseño. Muchas gracias.